por esta invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí en el Museo de la Memoria de Montevideo, compartiendo esta mesa con figuras de la talla de Cristina Pintos y Carlos Lescano. Así que muchas gracias especialmente a Ana Sosa por la invitación, y también gracias a Jorge Irarzábal, porque la excusa de esta mesa de narrativas carcelarias, de testimonio, fue evidentemente la presentación de su libro mañana. Así que muchas gracias, Jorge, por darnos también esta oportunidad de enmarcar la presentación de tu libro en estas charlas. Sí, yo soy filóloga, soy profesora e investigadora de literatura latinoamericana, trabajo en la Universidad de Heidelberg desde hace ya 15 años, pero soy uruguaya argentina, soy rioplatense, como decía Carlos Gardel, nací en Uruguay y viví muchos años en Argentina, y desde ahora, este último quinquenio en Alemania, pero investigo sobre la literatura del Cono Sur, especialmente la literatura argentina y la literatura uruguaya. Quisiera, como filóloga, evidentemente voy a tratar en forma muy breve de sacarle algún sonido a estos testimonios. Me encantó la metáfora, muy bella, no la había leído en ningún otro de tus escritos, me parece una metáfora muy bonita, y vamos a ver qué sonidos se les puede, a ver cómo podemos pulsar algunos de estos testimonios y ver qué sonidos emiten a través del tiempo. Mi idea es hacer un paneo muy general por lo que es el origen, desde el origen, digamos, de lo que es el género testimonial, ¿no? El género testimonio en cuanto al género literario testimonio, desde sus orígenes en los años 60, 70, hasta la actualidad, y ver cómo se van modificando los modelos narrativos e interpretativos del testimonio en estos 60, 70 años. Y para ello me gustaría juxtaponer los casos del testimonio argentino y el caso del testimonio uruguayo. Me parece que al juxtaponer estas dos historias, que voy a tratar de delinear de forma muy gruesa, evidentemente en 15-20 minutos, se pueden sacar eventualmente algunas conclusiones acerca de las formas en que se interrelaciona el testimonio como práctica discursiva y cultural con los marcos sociales e institucionales que habilitan los diferentes periodos históricos o mitigan esas voces. Y me gusta pensar en el testimonio moviéndose entre dos paradigmas, dibujando un arco entre lo que fue el modelo de la subversión de las verdades hegemónicas, el modelo político reivindicativo del testimonio en sus orígenes, hasta la actualidad, en el tiempo en el cual el testimonio se ha abierto a modelos novedosos. Hay un giro subjetivo en el testimonio, al que ya refería, por supuesto, Cristina Pintos recién, donde el foco se ha puesto evidentemente en el trabajo de reconstrucción de la propia identidad, el trabajo memorialista, psicológico, afectivo. Rescato otra vez el tema de los afectos, de las emociones, que de hecho, si acaso hay nuevas teorías, ¿no? Es como está de moda, ¿no? Ahora el tema de la literatura, la teoría de los afectos. En fin, lindando entonces con otros géneros, ¿no? El testimonio en sus nuevas vertientes linda evidentemente con otros géneros que pueden ser autobiografía, autoficción. Entonces empezamos. El testimonio es una de las prácticas literarias de mayor importancia en América Latina, tal vez después del boom, de lo que se conoce como literatura del boom, ¿no? Es el género literario que le dio carta de identidad a la literatura latinoamericana en el mundo, ¿no? Si hay algo por lo cual se conoce la literatura latinoamericana en Europa, por ejemplo, es a través del testimonio. Es el género paradigmático, además, en torno al cual se han desarrollado en el continente las reflexiones y los debates en torno al trauma, a las representaciones del trauma y en torno a la memoria comunicativa y cultural. Tiene su origen al calor de la Revolución Cubana y es el género que más claramente está asociado a las agendas estéticas y culturales de la Revolución y del arte comprometido, ¿no? Su institucionalización, sin embargo, llega una década más tarde, en 1970, cuando Casa de las Américas decide otorgar un premio al género testimonio. Tal vez hay que decir también que el testimonio es un género que no viaja al pasado para desatar nudos con un presente, sino que mira como una cabeza de Jano tanto al pasado como al futuro,
Por ende es un discurso, como dice Rodríguez Freire, de resistencia de grupos subalternos con el fin de denunciar actos o acciones que los sectores dominantes ocultan. Discurso de resistencia que por ende se transforma, al que subyace, digamos, una situación de urgencia, ¿no? Que lo lleva no solo a documentar los hechos en cuestión, ¿no?, el pasado como acontecimiento, sino a intervenir en forma performativa sobre un estado de cosas. Estos primeros testimonios en los años 60 y 70 entonces se entroncan en un eje denunciatorio y predomina en ellos la referencialidad histórica y política. No vienen de la nada, estos testimonios tienen evidentemente muchos se encuentran en estos primeros testimonios, a los que no me voy a referir porque ahora por ahí no tenemos tanto tiempo y quiero pasar a lo que sí me importa, pero hay un intertexto importante que es el testimonio que se escribe en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los testimonios sobre el Holocausto de Primo Levi, de Semprún, están absolutamente presentes, ¿no?, en estos primeros discursos. A lo largo de los últimos 50, 60 años, decía entonces, el testimonio en la Argentina y en Uruguay se fue apartando paulatinamente de este primer modelo y empezó ya desde hace tiempo a otorgarle la posibilidad de renovadas reflexiones en torno a la memoria y a la identidad. Y para rastrear un poco este desarrollo y para entender un poco la dialéctica también que se produce entre el relato testimonial y las circunstancias históricas que lo habilitan o mitigan, decíamos, quisiera referirme brevemente a la teoría de Maurice Halbach, cuyo centro lo constituye el concepto de los marcos sociales de la memoria. Según esta idea, el ser humano es un ser social que solo en intercambio con otros tiene acceso a la lengua, a saberes, a costumbres y también incluso a la memoria individual, ¿no? Porque aún la memoria, incluso la memoria, la mayor cantidad de experiencias, podríamos pensar, las tenemos en vínculo con otros, por ende también la memoria individual estaría determinada por los marcos sociales, pero también al revés, ¿no? Pero también los marcos sociales son, en la teoría de Maurice Halbach, una metáfora. También se refiere a los marcos sociales como, los marcos sociales expresan los modos de circulación de los saberes sobre el pasado, por ende son esquemas mentales que orientan el recuerdo, la percepción y conforman entonces un orden simbólico. Entonces, si llevamos esta idea un poco más allá, me parece que podríamos pensar que si las memorias individuales se constituyen según los marcos sociales, entonces el testimonio, como reconstrucción privada del pasado, depende de los marcos sociales y obviamente institucionales también, y por ende representaciones públicas que cada circunstancia histórica está dispuesta a generar. Uno de los primeros marcos sociales y también institucionales que amparan los testimonios tras el regreso de la democracia en Argentina es claramente la CONADEP y la publicación del Nunca Más. Esos primeros testimonios son indispensables para los juicios a la Junta, ponen ante los ojos de la sociedad el cariz, la característica del modelo represivo que había tenido la dictadura, y es a través de estos primeros testimonios, del esfuerzo sobrehumano de quienes sobreviven a los campos de concentración argentinos que prestan testimonio, que puede armarse muy lentamente lo que Elizabeth Yellin llama el trabajo de memoria. La paradoja de la teoría de los dos demonios, que es la que acompaña este primer proceso del regreso de la democracia, es que los sobrevivientes son cuestionados en su calidad de testigos, como sospechosos por su condición de militantes políticos, y este fantasma de la traición y esta causalidad de la violencia que articuló la teoría de los dos demonios durante la transición democrática, y también en Uruguay, esta teoría evidentemente por ahí no fue tan evidente, pero también existió en Uruguay, sirvieron para callar nuevamente esas voces y para neutralizar un debate que podría haber tenido lugar en ese momento, se podría haber provocado y que se quedó trunco, ¿no? Y esa fue la gran paradoja de la teoría de los dos demonios. Como sabemos, por un lado permitió que la violencia del Estado fuera llevada a juicio, pero por otro lado el caso se dirimió como si hubiera sido una guerra desigual entre dos bandos, ¿no?
guerra de la cual la sociedad quedó afuera. Como dice Karl Jaspers, para referirse a la posguerra alemana, la responsabilidad civil, la responsabilidad cívica quedó obturada. Los primeros testimonios publicados en Argentina y en Uruguay en esta época de la transición democrática evidentemente recogen esta urgencia original del testimonio y se entroncan en este eje de la denuncia, ¿no? Paradigmático es el encuentro entre Rosenkopf y Huidobro, cuyo diálogo se explaya en el gesto inverso al del silencio y aislamiento al que habían sido confinados en sus calabozos, y nombran con nombre y apellido a los torturadores. Un ejemplo tal vez paralelo podría ser Lili, presa política en Argentina, que es un testimonio que se publica en un momento en el cual la protagonista todavía está presa, con lo cual se intenta construir la inocencia del personaje, ¿no? Todos estos primeros testimonios se publican en su mayoría también con posterioridad a la ley de caducidad y a la ley de punto final, de modo que podríamos pensar continúan con la escritura que había quedado, obturada, ¿sí? Fuera de los marcos judiciales. En la década de 1990, la llamo la década de la amnesia y la impunidad, comienza esta década eclipsada por los indultos menemistas, por el primer referéndum fallido en Uruguay, y a pesar de que podríamos pensar que en esta época los marcos sociales e institucionales están debilitados o incluso son inexistentes, surgen nuevos colectivos, ¿sí? Nuevos colectivos de derechos humanos, como Hijos en Argentina, luego en Uruguay, o Hijos familiares de asesinados por razones políticas, expresas políticas, como si estas nuevas voces vinieran a renovar la apuesta, ¿no? A pesar de que los marcos no estaban dados. En cuanto a lo que recorto como corpus en esta época, me llama la atención la cantidad de novelas de ficción que se publican en la Argentina. Entre el 89 y el 2006 se escriben más de 50 novelas que giran en torno a la dictadura, pero que retoman el tema de la dictadura de un modo metafórico. Es decir, no son testimonios, son en todo caso ficciones con valor testimonial o valor documental. Y ahí hay un investigador uruguayo que a mí me interesa mucho, que se llama Gabriel Gatti, probablemente lo conocen, que habla de la catástrofe, ¿no? Él dice que la dictadura fue el estado de excepción que se volvió norma, quebró toda relación lógica entre realidad social y lenguaje, ¿no? El quiebre del absoluto del sentido en todas sus formas, el punto de no retorno. Y pienso que estas big ficciones que se publican en la Argentina en esta época constituyen algo así como la caja de resonancia o la caja negra de esa catástrofe, ¿no? En Uruguay no encuentro en esta época tantas novelas de ficción, pero sí hay algo novedoso, que es el giro de género que empieza a tener el testimonio. Aparecen por primera vez los primeros testimonios de mujeres, si bien todavía no en primera persona, sobre todo son escrituras en colaboración. Eso va a profundizarse en la década siguiente. En el quinquenio que va del 2000 al 2015, la memoria toma revancha, se reinstalan ciertos marcos sociales e institucionales para la memoria, habilitados por la nulidad de las leyes de punto final y obediencia a vida durante la presidencia de Kirchner, que habilitan otra vez el camino para juzgar a los represores de la dictadura, y también por varios avances en materia de derechos humanos durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Y en este momento, en esta época, el testimonio puede, tal vez porque esos marcos se reinstalan o porque la escucha, digamos, social está madura, sugiero como hipótesis, aparecen nuevos formatos para el testimonio, antimiméticos, para narrar el pasado. En esta época se publican entonces testimonios que abordan el pasado de manera menos canónica, se alejan de ese protocolo de la denuncia, ¿no? De la referencialidad, y tenemos novelas como El Fuerdón de los Locos, de Carlos Lescano, mucho más cercana a la autobiografía, una autobiografía además que podríamos pensar también linda con la autoficción, ¿no? Porque, por ejemplo, no es cronológico la narración de
de los hechos, ¿no? La liberación se narra creo que 5 veces, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual hay un juego con la temporalidad también. O la poesía, ¿no? El giro hacia la poesía, el testimonio poético, en el caso de Oblivion, de Da Fabri, o la prosa humorística, en el caso de el testimonio de Stefanel. Es decir, esa sería como la novedad en esa época, mientras que en la Argentina la novedad está dada por el abordaje de la memoria de la violencia revolucionaria. Por primera vez hay testimonios como La voluntad o No matar, sobre la responsabilidad, que abren la posibilidad de que el testimonio ya no sea solo de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sino también que los sujetos puedan testimoniar como sujetos históricos y políticos que fueron, ¿no? Y esto también a mí me llama la atención, y tal vez podemos discutir sobre eso más tarde. Yo me pregunto si el valor, el poder indagatorio de los testimonios surge de los testimonios mismos, o de la madurez de la lectura, ¿no? De la recepción en cada época histórica. También por esta época se empiezan a publicar múltiples testimonios de hijos de desaparecidos en Argentina, fílmicos, narrativos, fotográficos, algo que no encuentro en Uruguay. Tal vez podemos pensar luego por qué las voces de los más jóvenes, de las generaciones más jóvenes, aún no pueden o no han prestado testimonio, aunque en los últimos años sí empiezan a aparecer algunos relatos enfocados en lo que fue la experiencia de la infancia en dictadura. En el caso de las novelas de hijos desaparecidos, son novelas híbridas, son novelas que quiebran el mandato original del testimonio como relato subversivo y elaboran situaciones postraumáticas, haciendo uso de experimentaciones metatextuales, autoficcionales, fantásticas, humorísticas. Y en estos últimos periodos lo que tuvimos, de lo que fuimos protagonistas es de lo que Daniel Feierstein llama el periodo de los 2 demonios recargados. Se reedita el debate sobre el problema de la violencia política de los años 70, hay voces que justifican los golpes militares en Argentina y en Uruguay, por el vacío de poder y por la escalada de violencia, se hacen eco de la doctrina de seguridad nacional. Luego tenemos el fallo del 2x1 en mayo del 2017, recordarán, para Luis Muiña, un genocida que había sido juzgado a 13 años de prisión por torturar a muchísimas personas en la dictadura, un fallo que podría haber beneficiado a otros 700 presos políticos en el momento, entre ellos a Miguel Echecolat. Las organizaciones de derechos humanos se movilizan, organizan marchas multitudinarias en muchas ciudades del país y al calor de estos movimientos surge un colectivo que es Historias Desobedientes y con faltas de ortografía, sumamente inédito en el mundo. Ni siquiera en Alemania hubo un colectivo organizado en torno a los hijos y nietos de los nazis, hubo testimonios individuales, pero nunca se organizaron como colectivo. Se juntan para rechazar ese fallo, pero también para pedir la modificación de las leyes que impiden a familiares atestiguar en contra de sus padres genocidas. A mí me parece interesante el título del colectivo, con faltas de ortografía, porque alude, me parece, a la transgresión del mandato filial, del silencio intrafamiliar, pero también institucional, ¿no? El tema de las faltas de ortografía. Toman para sí también el lema feminista, lo privado es político, ¿no? Son en su mayoría mujeres, y quiebran con la idea de que solamente pueda dar testimonio la víctima directa. En Uruguay, por su parte, me parece interesante contrastar, ¿no?, los casos. En Uruguay, por ejemplo, ya lo habían mencionado, se publican muchísimos testimonios, se siguen publicando muchísimos testimonios, pero de los protagonistas directos de la historia, ¿no? Como si la cárcel fuera aquello que no acabara de ocurrir, ¿no?, que persistiera. Como si la cárcel fuera aquello sobre lo que nunca va a dejar de contarse. Y se publican entonces testimonios como la edición de Alfredo Alzugarat sobre el epistolario de su mujer desde la cárcel, o la novela de Jorge Irrazábal, que vamos a escuchar presentar mañana. Y eso me parece atendible, ¿no? Podríamos pensar un poco sobre esta continuidad. Muy brevemente, 3 conclusiones que creo que son provisorias, son
bueno, a grosso modo elaboradas, son impresiones más que conclusiones. En cuanto a los formatos del testimonio, me parece observar, colegir, que según en circunstancias históricas amnésicas, cuando los marcos sociales están debilitados o son inexistentes, el testimonio tiende a adoptar formas combativas, ¿no? Formas subversivas, mientras que cuando tenemos periodos en los que los estados son proactivos en materia de derechos humanos y los marcos sociales son por ende favorables, el testimonio se atreve a utilizar formatos más experimentales. En cuanto a las voces, parece ser que en momentos de crisis de los marcos sociales, los familiares, las voces, por ejemplo, este colectivo Historias Desobedientes, los familiares represores, vendrían a corregir, ¿no? Yo pensaba en la teoría de Agamben, que dice que el que realmente presta testimonio es aquel que está prestando testimonio por otro en ausencia, ¿no? El que realmente podría haber prestado testimonio es el que sucumbió al horror o el que quedó enmudecido por el horror, y el que presta testimonio viene a prestar testimonio por otro que quedó sin voz, ¿no? Y aquí, siguiendo esta idea, podríamos pensar que en estos momentos de crisis de los marcos institucionales y sociales, hay voces que se elevan para corregir también la voz de otros, no solamente para reponer la voz en forma virtual de otros, sino para corregirla. También, obviamente, las voces nuevas, o sea, cambian las voces según las distancias temporales, el caso de hijos e hijas, o bajo la pujanza de otros marcos sociales, como el feminismo de la tercera ola, en el caso del giro femenino de género en el testimonio uruguayo. Por último, a mí, yo pienso por qué la mayor cantidad de ficción testimonial en Argentina, mientras que en Uruguay se publica hasta hoy día una mayor cantidad de testimonio, en todo caso, o haciendo uso de formatos ficcionales. Y podría esto tener que ver con el hecho de que, si bien ambas dictaduras implementaron prácticas genocidas similares, es decir, dispositivos del terror, exterminio, cárceles como campos de concentración, la desaparición forzada fue sistemática en el caso de Argentina y no necesariamente el resultado categórico en el caso de la dictadura uruguaya. Entonces podríamos pensar tal vez que el hecho de que la desaparición fuera el prototipo, digamos, del exterminio en la Argentina, hizo que el relato quedara trunco y tuviera que ser necesariamente retomado por otras generaciones, por nuevas generaciones, y sobre todo a partir no de la experiencia, sino de la imaginación. Mientras que en el caso de la cárcel prolongada, la mayoría de los presos salieron con vida, están hoy entre nosotros y pueden seguir contando la historia. Gracias.